Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. ¿Cuál es el costo de la política en México? Es decir, ¿cuánto nos cuesta a las y los mexicanos participar en la política? Bueno, hay estudios muy interesantes en este sentido que, por cierto, se han hecho en otras partes del mundo, pero no se habían hecho aquí en México. De eso le vamos a hablar y del vínculo que tienen, evidentemente, los medios de comunicación, los empresarios de la radio, la televisión, lo que está ocurriendo en Internet, pues también tiene una relación estrecha con el costo de la política en México. Para ello hemos invitado a Octavio Mancebo del Castillo. Él es autor de uno de estos estudios, el que se ha hecho aquí en México. Es un estudio financiado por la Unión Europea. Octavio Mancebo del Castillo es un experto en temas de legislación electoral. Y antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana Viri Mondragón. Organizaciones de la Alianza por la Salud Alimentaria hacen un llamado a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, para retirar el proyecto de lineamientos de publicidad, ya que son regresivos e insuficientes para la protección de niñas, niños y adolescentes. Dichos lineamientos se encuentran en consulta pública en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Para estas organizaciones, uno de los retrocesos más importantes se encuentra en la propuesta de reducir el horario de protección de los anuncios de comida chatarra en televisión de 5 a 3 horas y no ampliarlo a todo el horario en el que se presenta una importante audiencia infantil. Ello a pesar de que esta audiencia infantil de televisión abierta crece entre la 1 y las 5 de la tarde y alcanza la mayor audiencia de niñas, niños y adolescentes entre las 8 y las 10 de la noche. Los nuevos criterios buscan sustituir a los lineamientos publicados en 2014. La cifra de solicitudes de incorporación al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas decreció en comparación con las recibidas en 2023. De acuerdo con análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mientras en 2013 se recibieron 338 solicitudes, de las cuales se admitieron 181, en 2024 disminuyeron a 232 y se admitieron tan solo 53. En cuanto al combate a la impunidad, la Comisión señala que, de acuerdo con información proporcionada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, ya fueron resueltos todos los crímenes de periodistas ocurridos en 2022, lo que contrasta con la impunidad de 93% en los casos registrados antes de 2019. El empresario Olegario Vázquez Raña falleció el pasado viernes 28 de marzo a los 89 años. Además de sus negocios en los sectores de la salud, el turismo y el deporte, incursionó en los medios de comunicación. En 2003, Vázquez Raña se convirtió en el socio mayoritario de Grupo Imagen, conglomerado que incluye medios como Canal 3, Excelsior y Excelsior TV. En la biografía sobre este empresario publicada en el libro Los Amos de México, el periodista Marco Lara Clar lo califica como el amigo de todos los presidentes, al menos hasta antes del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Lara Clar afirma que particularmente durante el gobierno de Vicente Fox, los negocios de Olegario Vázquez Raña tuvieron un crecimiento espectacular que se reflejó en su participación también en el ámbito financiero y en las casas de apuestas. Bajo el marco de los 42 años de su creación, el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, llevó a cabo cambios en los nombres y titulares de sus espacios informativos. A partir del 31 de marzo, Adriana Estela Flores conduce el noticiario matutino, ahora denominado Entre Líneas, de 7 a 11 de la mañana. Por la tarde, Alberto Nájar lleva la conducción de El Acento de 13 a 15 horas y por la tarde-noche, Gustavo Ramírez estará al frente de SPR Informa de 18 a 19 horas. Y en noticias internacionales, mediante la consigna Despidan a Elon, no a Elmo, miembros del Partido Demócrata en Estados Unidos expresaron su rechazo al objetivo de retirar el financiamiento a los medios de comunicación públicos, esto durante una audiencia que se realizó en el Capitolio. El congresista estadounidense Robert García preguntó en tono de broma a la CEO del medio público PBS, Paula Kerger, si se podría considerar al títere rojo Elmo un miembro del Partido Comunista, pues envía un peligroso mensaje a las infancias sobre la importancia de compartir. Este planteamiento se hizo en respuesta al presidente Donald Trump e integrantes del Partido Republicano, quienes han calificado a la televisora pública PBS y a la radio pública NPR de ser cámaras radicales de eco de izquierda y de niñas y niños sexualizados.
Si vamos a deshacernos de algún titiritero, tendríamos que deshacernos del que realmente controla a Donald Trump, dijo Robert García mientras se sostenía una imagen que dictaba "despidan a Elon, salven a Elmo". Pese a esta oposición, avanza la intención del gobierno de Trump de extinguir estos medios, al igual que Radio y TV Martí, La Voz de América, Radio Free Europe y Radio Free Asia. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas de la última semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viridiana, a Viri Mondragón por esta información y muchas gracias a nuestro invitado Octavio Mancebo del Castillo. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, querido Gabriel, a ti por la invitación y a tu apreciable audiencia. Oye, Octavio, a ver, ustedes junto con un equipo de trabajo hicieron una investigación, un estudio financiado por la Unión Europea. En este caso, ¿para qué institución? Te comento, fue una consultoría que se hizo para la Westminster Foundation for Democracy, que tiene su sede en Londres, y como bien dices, fue financiada por la Unión Europea. Se han hecho varios estudios, ¿no? Se han hecho el costo de hacer política en El Salvador, en Guatemala, y aquí se hizo, pero no solamente con el costo de hacer política en el tema financiero, que evidentemente el estudio lo toca, sino que también el tema reputacional, el tema del tiempo que se invierte. Si el día de mañana cualquier persona que nos esté viendo dice, ¿sabes qué? Yo quiero participar en la política, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo puede hacerlo? Si es fácil o no. Y evidentemente también el tema de los medios de comunicación, las noticias falsas, en fin, es un estudio que abarcó toda esta problemática, que realmente sí es una problemática. Ahorita abordaremos más el tema, pero bueno, ha sido muy, muy provechoso este estudio y ojalá que tu audiencia pueda interesarle y pueda consultarlo. Vaya que sí, la verdad es que es un texto, un documento muy interesante. Ya nos dirás luego dónde consultarlo, pero ahí refleja pues varios problemas, ¿no? Varios retos. Es decir, no cualquiera puede hacer política aquí en México. Es decir, si, por ejemplo, yo quisiera, ya quizá a mi edad, ser un candidato, por ejemplo, de un partido político, es difícil. Es decir, uno necesita tener una relación, un vínculo con el partido político. Si yo quiero una candidatura independiente, es todavía mucho más difícil. Ahora, si por ejemplo esto lo trasladamos a las mujeres, personas con discapacidad, es doblemente difícil. ¿Estoy en lo correcto? Así es, estimado Gabriel. Mira, ¿qué descubrimos en este estudio? No cualquier persona puede participar en la política. Se necesita básicamente, estamos hablando de un promedio de las personas que entrevistamos y la investigación que hicimos, un promedio de 430,000 pesos. O sea, de entrada. De entrada, para tener un abogado electoral o una abogada electoral, una persona que se dedica al tema de fiscalización y 2 personas que estén en tierra, en la parte operativa. Es decir, perdón, que te interrumpa, la mayor parte de la población finalmente queda excluida de estas posibilidades. Así es, y aparte, lo peor del caso es que eso es para una candidatura normal. Para una candidatura exitosa tiene que ser el doble. Claro. Entonces, si tomamos en cuenta que el salario mínimo, no estoy hablando del salario mínimo que se estableció en la ley, el salario mínimo, incluyendo el salario formal y el informal, es de 6,138 pesos según datos de la Secretaría de Economía. Evidentemente, poder entrar en la política en este país es sumamente complicado. Además, hay otras barreras que existen aquí, que es el tema de que hay una elitización de la política, ¿no? Estamos hablando de que nada más hay personas que forman, no de este sexo, de todos, es una cuestión histórica, nada más es un grupo de poder que está ahí. Y como bien comentabas, está esta parte que tienen una doble vulnerabilidad, otra doble barrera, las personas, las mujeres, las personas jóvenes, las personas con discapacidad y en especial las personas que son de los grupos y comunidades indígenas. Sí, por supuesto, se convierte finalmente en una exclusión. Antes se hablaba, Octavio, por ejemplo, de la familia revolucionaria, ¿no? Que era el PRI. Exacto. Es decir, era un grupo el que había triunfado en la revolución y el poder se iba heredando, ¿no? Pero
efectivamente yo así lo noto, no sé si tú coincidas. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador al poder, llega un nuevo grupo al poder. Es decir, no es esa misma familia revolucionaria. Si hay desprendimientos, llegan otros grupos, pero ahora esos otros grupos pues son los que finalmente también tienen el control de prácticamente todo, y ahí van las familias, y ahí van los amigos, los compadrazgos, los compromisos políticos, y los ciudadanos de a pie pues también nuevamente quedan excluidos. Es correcto. Tristemente, y esto es una historia que se repite no solamente en México, es una historia que se repite en el mundo y es una historia que se repite en la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando está este grupo de poder, la oposición busca llegar y en un principio está buscando el apoyo de estas minorías, ¿no? De los jóvenes, de la clase trabajadora, pero ya cuando llegan se convierten, no puedo decir en todo eso que juraron destruir, ¿no? Pero sí hay una parte en que el ciudadano de a pie ya no forma parte, digamos, de tratar de involucrarlo a la política. En este país hace falta mucho que hacer para que la gente quiera participar en la política, y el problema es que cuando intenta hacerlo, no puede, necesita recursos. Digo, yo me acuerdo que antes los expertos en comunicación política decían que las elecciones se ganaban con dinero. Y tienen razón. A ver, en el estudio, ¿qué fue lo que encontramos? Aparte de lo que te comentaba del tema económico, que es evidentemente es lo que mueve la política y todo, también encontramos cuestiones que pasan dentro de los propios partidos políticos. Es decir, buscan, por ejemplo, cubrir una cuota de género o una cuota de una persona con discapacidad o una persona joven. Lo buscan para impulsarlo, perfecto. Pero, ¿qué sucede? De las personas que entrevistamos estuvieron académicos, políticos, actuales, exfuncionarios, también de autoridades electorales, y muchos de ellos nos decían, a ver, por ejemplo, yo como mujer gané, y me dijeron, llega el partido y me dice, perfecto, tú tienes esta bolsa al mes, ¿no? Como para asesores y todo, pero ¿qué crees? Nosotros literalmente lo que estamos buscando es que cubras la cuota de género. Entonces, ese dinero viene para acá. Al final, el partido también entra en esta cuestión de yo me quedo con el dinero, y así le pone una barrera y nada más las utilizan estas personas, a las personas en situación de vulnerabilidad, para cubrir una cuota. Entonces, si a eso le sumas la violencia que sufren, por ejemplo, las mujeres. Sí, que es enorme, ¿no? La violencia política en razón de género, ¿no? Es correcto. ¿Así le llaman? Es correcto. Si a eso le sumas todo eso, y el momento clave que tienen que entender, y sobre todo que hay que saber sobre este informe, y que es lo más preocupante de todo, hacer política en México no solamente implica gastar dinero, gastar tu tiempo, el tema de costo reputacional, que también es muy, muy preocupante, pero hacer política en este país también te puede costar la vida. Claro. El crimen organizado, no de ahorita, ha ido aumentando, pero ha habido en el proceso electoral de 2024, que fue específicamente el que estudiamos, y en este caso para el Congreso, hay un dato que es bastante preocupante y lamentable. Hubo 96 asesinatos de personas relacionadas a la política, y de 96, 42 eran candidatas o candidatos. Uy. Es un número elevado, es un número alto. Sí. Yo creo que es inédito en el mundo. En algún otro país hay así aspirantes que sean asesinados. No. A ver, en otros países del mundo, y ni siquiera, a ver, no me voy a ir a Europa, no me voy a ir a países que les pueden llevar de primer mundo, ¿no? Japón. En Latinoamérica, un asesinato así, a una candidata, un candidato de un municipio, hace que de verdad se pare toda la elección. Genera una controversia muy importante. Enorme. Entonces, aquí en México tenemos normalizada la violencia en todos los aspectos, y evidentemente la política no es ajena a ello. Uy, pues bueno, qué interesante lo que nos dices, Octavio.
Ya tenemos que hacer la pausa, Sí. así que pues por aquí te esperamos. Y por supuesto esperamos a nuestra audiencia, porque ahora vamos a vincular el papel que tienen los medios de comunicación, que créame, también en lo que se trata el costo de la política, tienen un papel fundamental. Así que por favor, no se vaya. Estamos de regreso en Media 20.1 en una entrevista a Octavio Mancebo del Castillo para hablar sobre el costo de la política en México. Recuerde que este programa se estrena todos los jueves a las 9 de la noche. La repetición es los sábados en el mismo horario, las 9 de la noche. El jueves, que es el día del estreno, también se hace una transmisión simultánea en las cuentas de TV UNAM en YouTube y en Facebook. Así que no hay manera de perderse esta producción. Si se la perdió, pues simplemente vaya usted allá a la cuenta de TV UNAM en YouTube y hay una lista de reproducción de Media 20.1 y puede ver los programas anteriores. Créame que se va a topar con muchas sorpresas si se perdió alguno de ellos. Y bueno, Octavio Mancebo, pues antes del corte nos quedamos con este tema, ¿no? Pues que evidentemente dedicarse a la política en México, quien aspira a la política en México, pues también está expuesto a una violencia que se ha normalizado en el caso de nuestro país. Ahora, mucho se ha hablado también de los llamados poderes fácticos, que son los que también intervienen en la política, en los procesos electorales. Y cuando hablamos de poderes fácticos, es decir, estos poderes no formales, hablamos, pues sí, de la delincuencia organizada, hablamos de los medios de comunicación. Sí. ¿Qué tanto influyen estos poderes fácticos? También los poderes económicos, ¿no? Allí están los empresarios apoyando ya sea uno u otro candidato. ¿Esto cómo se refleja en el costo de la política? Pues mira, estimado Gabriel, tristemente, esa es otra de las barreras o eso es otro de los problemas que encontramos en este informe. Es decir, en el primer punto en el tema del crimen organizado. Por cada 10 pesos que se reportan al Instituto Nacional Electoral, se estima alrededor que 7 no son rastreables. Es decir, o sea, de 10, 7 no son rastreables. Exactamente. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y es algo que se está viendo desde hace mucho tiempo para acá, ha ido creciendo. El tema del crimen organizado está poniendo muchísimo dinero para tener candidatas, candidatos, y los partidos, a final de cuentas, están a favor de ello, ¿no? O sea, dan esta parte y permiten que exista este tipo de candidaturas, lo cual termina siendo bastante lamentable porque ellos son, cuando llegan, terminan pidiendo los favores. Claro, que tiene que ver en temas de seguridad, las posiciones clave, ¿no? En la policía, las fuerzas. Exactamente. Y también, como bien mencionabas, está la otra parte de los empresarios, llámese, pueden ser televisoras, pueden ser empresas muy grandes, que ponen a candidatos y candidatos, el partido entra en esta misma situación que no debería de ocurrir, pero bueno, lo acepta dentro del partido político, lo ponen en una candidatura y generalmente este tipo de candidaturas, como está enfocado más en el tema del Congreso federal, terminan siendo personas plurinominales, ¿no? Ahí tenemos varios casos de ex actores, ex actrices, ex futbolistas. No, y también yo me acuerdo de abogados muy reconocidos o personajes que en efecto han tenido cierta trayectoria en la industria y de la noche a la mañana se convierten en diputados, diputadas, senadoras y senadores, ¿no? Hubo un tiempo en el que, ahora ya no me queda muy claro cómo está este asunto, pero hubo un tiempo, al menos en legislaturas anteriores, que había algo que le llamaban la telebancada. Esto es, legisladores que estaban al servicio de las televisoras. Y a mí me consta, pues, lo supe en una entrevista que también le hice a un legislador de la Ciudad de México, me decía, sí, claro, nosotros éramos posiciones de las televisoras. Y, es decir, la telebancada era en realidad un grupo grande dentro del Congreso, que obviamente estaba ahí para defender los intereses, al menos específicamente,
de estos actores fundamentales de la vida nacional, como son los medios de comunicación comerciales. Exactamente. ¿Y qué es lo que termina ocurriendo? A ver, ¿qué es lo que pasa? Digamos, si quitamos esta parte de los poderes fácticos, esta parte del crimen organizado, termina siendo un problema por dos cuestiones cuando una persona tiene una carrera política, y eso lo vemos en el estudio. Si una persona entra por lo que quieras, ¿no? Por el crimen organizado, de cierta forma, por los poderes fácticos, también entra al final los medios de comunicación y en especial las redes sociales. El tema, que es otro actor, ¿no? Las redes sociales. Exactamente. Es un tema reputacional que terminan dañándolos. A cualquiera de estos dos, de estas personas que son electas, terminan dañándolos las redes sociales. ¿Y a qué voy? Descubrimos, o bueno, no descubrimos, sino que vimos en este estudio es que lo desmentido termina siendo verdad. ¿A qué me refiero? Muchas veces una persona, un candidato, una candidata, algún periódico, algo, sube una noticia. Y aunque se demuestre con un tuit, ¿no? Con un, bueno, ya no sé cómo se diga, ex o un tuit. Sí, un posteo. Exactamente, con un posteo se desmiente esa información, ¿no? Y que se dan todos los datos, e incluso hasta páginas oficiales, ¿no? Del gobierno en general. La gente se queda con el desmentido, lo ven como falso, y se quedan con la mentira. Con la mentira. Como si fuera verdad. Exactamente. Entonces, el tema de las redes sociales, y retomando un poco el tema de los grupos de vulnerabilidad, las mujeres, los jóvenes y las personas de los grupos y comunidades indígenas también sufren otro tipo de violencia. En este caso, las mujeres, la violencia, como bien mencionabas, pero aparte amenazas dentro de las redes sociales. También entrevistamos a una activista muy importante en este tema que habla del sicariato digital, ¿no? Que hay es el hecho de que están las mujeres ahí en el poder o están buscando estar en el poder, las atacan, y no solamente son ataques que pueden ser con bots, o sea, terminan siendo ataques que ponen fotografías de sus familiares, o sea, amenazas realmente graves e importantes. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Que no se da una investigación como tal. Se deja, como hay un vacío legal en todo este tema, se deja ahí, y al final, si bien puede pedirse unas medidas cautelares, ya sea el tema local, la pronto extinta Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, que se bajen las publicaciones o que sí se cometió violencia política en razón de género, al final no hay como tal, las consecuencias son mínimas y no hay una investigación a veces de dónde viene esa amenaza o de quién es el nombre, porque generalmente son cuentas anónimas, ¿no? Sí, claro, y hay despachos, hay empresas que se dedican a eso, y efectivamente lo que comentas, no hay mucho dinero en las redes sociodigitales, que forma parte también del costo de la política. ¿Quién paga eso? Y a veces es muy difícil saberlo, ¿no? Por eso las cifras estas que comentabas de que de cada 10 pesos, 7, no sabemos su origen, cobran sentido, porque pues todo el dinero juega, ¿no? De hecho, se sabe, ¿no? Que también hay mucho dinero en efectivo en los procesos electorales. Incluso por ahí encontraron a un legislador, recuerdo, ¿no? Que iba transportando una maleta llena de billetes en pleno proceso electoral. Sí, y tristemente también las consultorías, las personas que se dedican a la consultoría forman parte de este problema. ¿A qué voy? Te dicen, y ellos, es una práctica que ya está muy normalizada, recuerden que hay una cosa que, el dinero que nosotros tenemos, tenemos dos, el que se reporta al INE y el que no se reporta al INE. Y ellos mismos forman parte de toda esta situación del manejo de dinero en las redes sociales, porque es un equipo de verdad el que se utiliza enorme. Y estamos hablando, insisto, de personas ya bien posicionadas o que de cierta forma les da el partido todo el dinero posible, lo quitan de otro lado y le da todo el dinero posible para posicionarlo. Entonces, ¿qué es lo que provoca que la elección no sea equitativa? Sí, claro. No hay una equidad como tal, no hay una equidad real, y el balance, ya sea en los medios tradicionales, ¿no? Radio, prensa, televisión, como en las redes sociodigitales, termina siendo
muy, muy complejo. Ahí nada más te voy a dar un dato. El tema de las candidaturas independientes, creo el proceso electoral pasado fue, digamos, el peor en todos los aspectos para las candidaturas independientes. Hubo 111 aspirantes para el Congreso de este país. De esos 111, solamente 2 lograron los requisitos de las firmas, que tienen 30 días. Y solamente 1 es un candidato independiente. Vaya retos que tenemos en este terreno. Pues ya se nos terminó el tiempo, desafortunadamente, Octavio, pero ¿dónde, nada más para despedirnos, dónde podemos consultar este estudio? Claro, es en www.costofpolitics.net. Ahí viene el informe, tanto en la versión español como el informe en inglés. Ahí lo pueden descargar. ¿Que participan también en este estudio, además de ti? Exactamente, es el doctor Miguel Ángel Lara, que fue el investigador líder de este proyecto, y la licenciada Maite Sincer. Pues muchas felicidades, Octavio, por este estudio que nos arroja mucho a luz. Desafortunadamente luego no se reflejan políticas públicas, pero es fundamental tener estos estudios porque nos permiten también tener noción real sobre un tema tan importante como es el acceso a la política aquí en nuestro país. Así es. Gracias. Gracias a ti, querido Gabriel, y muchas gracias a tu muy apreciable audiencia. Al contrario. Gracias nuevamente, gracias a este gran equipo que hace posible Media 20.1 y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.